Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos a esta transmisión de Casa Futura en el marco del Día Internacional de la Mujer. Hoy estamos muy contentos de compartir con ustedes una presentación de uno de los libros pues, que se han ganado ya un gran número de lectores y un gran número de buen recibimiento, que se llama Estado Larvario del Peligro, que es el libro de Alma Mancilla. Hoy en esta presentación nos acompañan grandes escritoras que nos ayudarán a pensar, a dialogar y a reflexionar sobre la obra de Alma Mancilla. Gracias, Lola Ancira, Ceci Magaña y Alma Mancilla por acompañarnos. Antes de comenzar, me gustaría presentar a quienes hoy nos acompañan y señalar sobre todo que justo en este día estamos muy alegres de saber que Casa Futura ha servido como un espacio para amplificar las voces de las mujeres escritoras que hoy están haciendo géneros especulativos, ciencia ficción y terror. Gracias, Lola Ancira. La presento. Lola ha publicado ensayos, cuentos y reseñas literarias en diversos medios electrónicos e impresos. Es autora de los libros de cuentos Tusitala de Óbitos, El Vals de los Monstruos, Tristes Sombras y Despojos, obra ganadora del Certamen Nacional de Literatura Laura Méndez de la Cuenca 2021. Lola fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del FONCA. Su obra ha sido antologada, entre otros libros, en el Ensayo 2 de la UNAM en 2021, Mexicanas, 13 narrativas contemporáneas de fondo blanco y Nuestras resistencias, escritoras que nos vuelan la cabeza, por Editorial Santillana en el 2023. Actualmente imparte talleres de cuento y cursos de literatura fantástica y es becaria del PECDA Querétaro en el género de novela. Bienvenida, Lola, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Presento también a Cecilia Magaña, quien radica en la ciudad de Guadalajara desde 1988. Cecilia es ganadora del premio Gilberto Owen con el libro de cuentos La cabeza decapitada y fue becaria del FONCA durante el periodo 2013-2014 con el proyecto de novela Old West Kafka de 2018. Su novela, Principio de Incertidumbre, del 2020, recibió el Premio Bellas Artes para primera novela Juan Rulfo. Es autora de las colecciones de cuentos Silenciosa y Sutil de 2014 y Todos los ruidos del mundo de 2016. Es participante en las antologías de cuento La 2B, Catedrales en la Arena, Cuatro Estaciones, Territorio Ficción, Solo Cuento 10 y Mexicanas 3. Cecilia es fundadora, junto con Ada Cabrales, de Atípica Editorial y miembro del Consejo Fundador del Proyecto Editorial 2628. Su más reciente novela, titulada Demasiado tarde para hacer otra cosa, está disponible bajo el sello de Nitropress. Muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Es un placer compartir esta tarde y hablar de este libro que me tiene muy entusiasmada, estremecida. En fin, ya lo platicaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues yo creo que para muchas personas que somos lectoras de estos géneros, Alma Mancilla casi que no necesita presentación, pero Alma es antropóloga y escritora. Es autora de los libros de cuentos Los días del verano más largo, Casa Encantada, Las babas del caracol y otros relatos, El criado y otras historias de aflicción, Los intrusos y Estado larvario del peligro. Y de las novelas Hogueras, Archipiélagos, De las sombras, El predicador y Fulgor. Alma Mancilla ha participado en diversas antologías en México y en Canadá y su obra ha obtenido, entre otros, el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 2011, el Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano en 2015, el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero en 2018, el Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano en 2020 y el Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola en 2022. Desde el 2020, Alma forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA México y hoy es la autora que nos convoca por esta obra que se llama Estado Larvario del Peligro. Bienvenida, Alma. Hola, muchas gracias. Yo como que me fui 2 minutos, pero regresé. Ya regresé, aquí estoy. Te escuchamos muy bien. Y pues bueno, sin más preámbulo, muchas gracias a las tres por estar aquí.
yo les cederé el espacio para que puedan hacernos sus comentarios acerca de este libro que fue publicado recién el año pasado y que, bueno, a partir de que este libro se publicó ha tenido un gran recibimiento. Sabemos que la escritura de Alma Mancilla es como un gran rompecabezas donde cada libro de cuentos, donde cada novela pareciera formar parte de algo mucho más grande. Entonces, en este libro encontramos pues con mucha madurez y mucha lucidez lo que sostiene la escritura de Alma y nos enorgullece muchísimo que hoy nos acompañen para hablar de este libro. Entonces, Lola, Ceci y Alma, el espacio es todo suyo. Gracias. ¿Cómo nos organizamos? Pues ¿Quieren sí, que yo empiece? sí, Igual ya como que nos abierto tu presentaron, micro. ¿no? Ok. Sí, dale. Gracias. Pues nada, agradecer de nuevo la invitación. Yo estaba contentísima cuando Alma me preguntó si quería presentarlo y obviamente no podía decir que no, porque yo amo la obra de Alma. Yo a Alma la conocí hace relativamente poco, nos conocimos, ya nos teníamos en redes, pero nos conocimos en persona hace 2 años en una feria de libro en Toluca. Y pues ya cada quien tuvo el libro de la otra, le empecé a leer y dije, ¿por qué yo no había leído Alma? Para mí Alma es como la Mariana Enríquez de México, a ese nivel la pongo, porque de verdad me resultó maravilloso lo que escribe, los temas que trabaja, es todo lo que a mí me encanta y me obsesiona, y sus libros me los leo rapidísimo. Este es el tercero que leo, me faltan muchos, pero bueno, empecé con Fulgor, que es la novela que también se las recomiendo un montón. Después seguí con el libro de cuentos con el que ganaste, Los Intrusos, se me fue el nombre, el Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola en 2022, que también lo leí rapidísimo y cada que termino algo de Alma es como, necesito otro libro de Alma. Entonces, que ahora ya tengo en mis manos desde hace algunos días, pues fue otra maravilla para mí. Yo también, como Ceci, estoy súper feliz de la vida de estar acá hablando de este libro de Alma y de su obra en general, porque de verdad para mí es una cosa maravillosa y espero que tengas más y más y más lectores, aparte de los que ya tienes, que ya son muchos. Pero eso, a mí me gustó mucho este libro de cuentos. Yo soy cuentista desde hace años, entonces también me obsesiona leer cuento y este libro es otra joya que yo voy a tener atesorada. Yo, Alma, también, yo doy talleres de cuento y un cuento de Alma al menos debe estar en mis talleres cuando sobre todo hablo de mujeres latinoamericanas. Y hablo de ella, hablo de su obra como del resto de las autoras, pero para mí también es muy importante tenerla presente como parte de estas escritoras contemporáneas que están abordando la literatura de género y poner como ejemplo esto, ¿no? Que el cuento sí vende, no como lo que suelen decir que la novela es el gran género y demás, no. Poner énfasis en que el cuento es un género muy, muy importante y que, bueno, hay grandes autoras de cuento. Bueno, el título, desde el título ya tenemos simbolismo porque yo sentí que este estado larvario de peligro, si bien es el título de uno de los cuentos, que es el último, para mí es algo que está presente a lo largo de los otros 8 cuentos, es algo que está latiendo, es este suspense que es una amenaza de violencia latente que puede no cumplirse, pero en todas las historias se cumple de alguna manera y también se maneja de manera magistral la tensión. Entonces eso para mí también como lector es algo maravilloso. Y también hacer como este énfasis en el gótico mexicano, que es un término que se ha estado usando últimamente, que a mí también me encanta, porque justo son historias ligadas a leyendas, al folclore. Mariana Enríquez dice esto que yo siempre cito, ¿no? Que el gótico es esto que sucede en una tierra en la que se dan ciertos tipos de casos y de cosas, y yo también hago énfasis en esta cuestión de tomar las leyendas y el folclore para crear literatura, porque pues antes se pensaba que era baja cultura y demás, cuando sabemos que no es así. A mí también me encanta la formación que tiene Alma de antropóloga, yo diría que también de arqueóloga, porque está esta cuestión de indagación, de búsqueda de la presencia de lo insólito en lo cotidiano, y eso a mí también me fascina. Y también la configuración de las atmósferas, que es muy, muy buena, y es esta característica del gótico clásico, que está centrado en detalles clave, en indicios que se van construyendo en torno al misterio de cada conflicto en cada historia. Entonces,
bueno, me parece que la técnica también para escribir cuento de alma es sumamente exquisita, así lo pondría yo. Y también con la antropología como base, lo que se hace en estas historias es realizar esta indagación o esta búsqueda de lo sobrenatural o lo insólito, siguiendo pistas que son muy certeras y que están en todos los cuentos. Y también algo que encontré a lo largo de estas 8 historias fue una característica que tiene que ver con una grieta o una rasgadura de lo sobrenatural cuando entra en lo cotidiano, que eso también me parece muy, muy bueno. También varios de los personajes, tanto aquí como en Fulgor, por ejemplo, son antropólogos, entonces a mí me maravilla cómo Alma liga esta cuestión profesional con la ficción, que también me gustaría que nos platicara de esto un poquito más adelante. Y luego yo pienso, ok, quizás se basa en muchas de sus experiencias para crear estas historias, pero ahí está lo terrorífico, ¿no? Porque de verdad son unas historias que tú dices, espero que nunca me pase esto a mí. Entonces también me gustaría que nos contara qué de todo esto es cierto o qué le ha sucedido a ella. Y bueno, también los cuentos para mí se inscriben en el folk horror, que se traduce como horror rural, y que es este tipo de terror que parte del paganismo, de los sacrificios, de los rituales oscuros, de estas tradiciones terribles y arcaicas que configuran la forma de vida de una comunidad generalmente pequeña y aparentemente idílica, que está alejada de la civilización, y esto también está muy presente a lo largo de los cuentos. Me parece que el único en el que no aplica tanto es en el último, porque esto sucede en una zona rural, entonces ahí es más terrible porque ya es algo mucho más cercano a nosotros, ¿no? Es en una ciudad, entonces esto es una distopía que puede ocurrir sin ningún problema. La mayoría también, otra cosa que noté es que están narrados en primera persona, y esto prioriza justo la experiencia subjetiva, que es como también una característica principal de la literatura fantástica, tener un narrador sospechoso o poco fiable, que no sabemos qué tanto le podemos creer porque no hay otra voz de otro personaje para contrastar lo que está ocurriendo. Y también me encanta que presenta la idea del lenguaje o de la palabra como un conjuro o un hechizo, y justo es lo que hace Alma con cada historia que está narrada en este libro. También son historias que se presentan como amenazas veladas. Yo sentía como esta cuestión de es que va a pasar algo muy horrible y no quiero seguir leyendo, pero sí quiero seguir leyendo para saber qué pasa. Pero justo se pone en riesgo el constructo social de normalidad o de realidad, que eso también me fascina, y es esta ruptura justo en el equilibrio de las cosas que creemos conocer, ¿no? Pasa algo, un elemento que llega justo que rompe, que rasga, que crea una grieta. Y bueno, eso voy a decir por ahora. Tengo también comentarios de los cuentos de forma independiente, pero es a grandes rasgos del libro que me encantó. Y eso, ¿no? Dejar como primera pregunta esta cuestión de la inspiración de las historias de este libro, en general de tu obra, pero de este libro en particular. Y también, pues, las otras obras literarias, audiovisuales y estas experiencias personales que seguro también hay aquí en el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Lola. También, pues recordarles a quienes nos están viendo en la transmisión que pueden dejar sus comentarios, preguntas y demás cuestiones que quieran que hoy platiquemos con nuestras autoras. Y bueno, Cecilia, adelante con los comentarios. Híjole, pues sí, justo coincido mucho con lo que ha dicho Lola y quisiera repetirlo, sí, creo que Alma Mancilla es una gran autora, y para las personas que disfrutamos de la literatura en general ya me parece indispensable, pero si además nos interesan los géneros especulativos y nos llaman, pues híjole, más indispensable aún. Yo también me pregunto, ¿por qué tardé tanto en leer a Alma, en saber de Alma? Mi acercamiento inicial también fue a través de Fulgor, y recientemente coincidimos como jurados en el Gilberto Owen, que alguna vez cada una recibimos por nuestra cuenta. Y bueno, también en esa sesión, a la hora de deliberar, a la hora de comentar sobre los textos que nos habían apasionado, fue como decir, claro, sí, yo tengo cosas en común con esta mujer. O sea, siento que hay una mirada, hay cosas que nos interesan. Nombrábamos pues elementos de la autora, que fue felizmente premiada en aquella ocasión, sin saber necesariamente que se trataba de una autora
aunque lo intuíamos, ¿no? Nombrábamos cosas en donde yo decía, bueno, coincidimos. Y ahora que tuve la oportunidad y que agradezco muchísimo a Casa Futura que nos hayan invitado a presentar este libro, pero además les felicito de nuevo, lo hice fuera de la transmisión y lo vuelvo a hacer acá. Felicidades por publicar este título, Estado Larvario del Peligro. Es muy extraño decir que fui muy feliz al leerlo, porque no, igual que Lola, o sea, sí sentía lo que uno espera sentir cuando lee estos libros, ¿no? Yo esperaba sentirme inquieta, esperaba sentirme incómoda, esperaba sentir asco, porque también creo que uno de los elementos para agregar a todo lo que ya ha comentado Lola, en lo que coincido, está, claro, el terror social, está también el weird y el terror corporal, ¿no? Hay varias experiencias de horror corporal que explora Alma de manera magistral, aprovechando precisamente su lenguaje. Creo que es pues se nota, ¿no? Toda su maestría en el oficio de evocar a través de las palabras precisas estas sensaciones inquietantes, adentrarnos en la psicología de los personajes, convencernos de lo que está ocurriendo y de cómo es que esta realidad frágil se rompe en un momento en el que nosotros decimos, ahí viene, aquí, y cuando viene, todavía Alma tiene la capacidad de sorprendernos, ¿no? Porque uno está pensando, bueno, creo que puede ir por aquí, creo que puede ir por allá, y por más que nos anticipemos o que digamos, bueno, creo intuir que esto irá por aquí, de pronto va por allá, ¿no? Y cuando volvemos a leerlo, porque esta es la magia también de la construcción y la precisión del cuento, que también suscribo, es un género que amamos porque además de que justo sí se vende y cada vez se vende más, es sumamente exigente con quien lo crea y muy invitador para quien lo lee, en este sentido de volver por nuestros pasos, recuperar las palabras y ver los hilos que quien lo escribe ha tendido desde el principio. Y la verdad es que, pues, la literatura de Alma Mansilla es en ese sentido también sumamente precisa. Creo que también esta cuestión de la antropología, y bueno, ya nos lo responderá Alma ahora que tenga la posibilidad de respondernos, definitivamente también impregna cada una de las piezas en algún sentido, ¿no? De alguna manera, sí están estas como intereses que tienen que ver con los albores de civilizaciones o con como pequeñas organizaciones perdidas, como por ejemplo en el caso del cuento El lenguaje de los pájaros, en donde se une este elemento del lenguaje, el elemento del horror social, pero también creo estos, supongo, intereses genuinos que ya nos dirá ella, si sí o no, la trajeron o la traen de alguna manera a la disciplina que ella estudió. De alguna manera, claro, aquello que elegimos como formación configura nuestro pensamiento y nos da un prisma a través del cual ver el mundo. Y esto también se repite, me parece, desde una antropología también mucho más contemporánea, en historias que expresan, por ejemplo, distintas percepciones de la maternidad, percepciones de, pues algunas, sí, claro, de la pandemia, de la experiencia pandémica. Hay alguna historia que también lo explora. Pues también el horror urbano, el horror rural, la contaminación, nuestra autodestrucción lenta y cotidiana, aunque hay un personaje que, por ejemplo, piensa en uno de los cuentos, citando, el trajín de lo cotidiano borra las huellas de lo insólito. Y pues como buena escritora de género, pues Alma nos recuerda que no, que lo insólito siempre ha estado aquí, siempre está respirando sobre nuestro hombro y lo único que requiere es que nos atrevamos a mirar. Felicidades de nuevo, Alma, yo sigo muy, muy emocionada. Hay otras
citas que quiero retomar, pero quisiera retomarlas más tarde porque lo que me emociona muchísimo de estar aquí reunidas es tener la posibilidad de escucharte hablar a ti del proceso creativo detrás de estas historias. Así que, pues te escuchamos. Gracias, Ceci. Ay, muchísimas gracias, Lola, Enid, a las tres. De verdad que yo les estoy muy, muy agradecida por tomarse el tiempo de leer el libro, ¿no? De pensar un poquito en lo que hay en él y de estar aquí, ¿no? En este momento, pues comentándolo desde su perspectiva. A mí algo de lo que más me gusta de la escritura en principio y de estas presentaciones es esta posibilidad como de ver la propia escritura reflejada en lo que los otros ven en ella, ¿no? Finalmente, una cosa que yo he descubierto, ¿sí me escuchan? Porque yo de repente como que las veo y no las veo, entonces Sí, no te sé si escuchamos nos muy bien. están escuchando. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos. Nosotros sí te escuchamos, pero no sé si tú nos escuchas a nosotras. Sí, sí, es que de repente como que yo las veo y no las veo, ¿eh? O sea, yo como que tengo la imagen y se me va, entonces yo no sé si, ¿sí está? Perfecto. Ok, pensé que no me escuchaban, sí. Entonces, bueno, eso, ¿no? Que si no me escuchan, si me dicen por aquí y así ya me entero. Justamente esto, ¿no? De pronto a mí me parece muy curiosa la forma en que lo que uno escribe se lee y se ve diferente desde otras perspectivas. Y en ocasiones yo he descubierto muchas cosas de mi propia escritura a través de la mirada de los otros, ¿no? De pronto gente que te dice, mira, hay tal elemento y efectivamente está ahí, ¿no? Pero uno no era muy consciente de la presencia de ese elemento o de la recurrencia, por ejemplo, ¿no? De ciertas cuestiones en lo que uno hace. En el caso de los intrusos, los intrusos es un pariente cercano, la verdad es que es un hermano perdón, no de los intrusos, de Estado Larvario del Peligro. Estado Larvario del Peligro es un hermano de los intrusos, ¿no? Es muy curioso porque a mí me cuesta justamente trabajo pensarlos separados porque en realidad creo yo que responden al mismo impulso creativo a la misma panoplia de temas, de atmósferas, ¿no? Y incluso yo diría que de momento, ¿no? De escritura. Yo creo que, al menos yo tengo como periodos de escritura en los que como que no termino de agotar, ¿no? Cierto tema, cierto entorno, cierto espacio, y entonces sigo escribiendo sobre eso o en torno a eso como desde distintos puntos de vista, hasta que finalmente se agota, ¿no? O no, porque a veces yo creo que uno tiene obsesiones que son muy, muy recurrentes. Pero en el caso de este libro, yo había empezado a escribir Los Intrusos. Los Intrusos es un libro que como fulgor son de estos hijos de la pandemia, digo yo, porque pues son textos que yo escribí durante el larguísimo encierro pandémico, ¿no? Primero escribí Fulgor y después Los Intrusos. Pero pienso que que ambos, ¿no? Estaban un poco o fueron escritos en este contexto, ¿no? Pues de aislamiento finalmente en el que todos estábamos. Los Intrusos para mí era importante porque regresaba yo a la escritura de cuento después de mucho, ¿no? De haber escrito novela. Entonces, lo que yo hice es que le saqué cuentos, ¿no? A eso que se convirtió eventualmente Los Intrusos. Yo había escrito una serie de cuentos, y finalmente, por una u otra razón, ¿no? Eran demasiados, no entraban, pues ya saben que los concursos literarios, bueno, la mayoría son así, ¿no? Que te dicen es que hay que mandar, ¿no? Tienen que ser 120 páginas, en fin. Entonces yo tenía toda esta serie de cuentos, de los cuales había algunos que estaban pues más acabados que otros, en fin, pero que obedecían a esta misma búsqueda, ¿no? Que tenían en común el hecho de ser cuentos desde esta perspectiva de lo insólito, de lo extraño, diría yo, ¿no? Formar parte de esto que se llama la literatura de lo extraño. Y que bueno, se publican estos del libro de Los Intrusos y quedan algunos otros
que yo decido, ¿no?, retrabajar o incluir en otra colección que es Estado Larvario del Peligro, ¿no? Pero, insisto, de alguna forma son absolutamente parientes. Yo lo que quería era cuentos que de alguna forma exploraran, sí, efectivamente, todos estos tropos que son como muy conocidos, que, insisto, forman parte de este universo de lo extraño o de lo insólito, y hacerles una especie como de relectura. Finalmente, mucho de lo que hay ahí son mis versiones, ¿no?, de elementos que son muy conocidos. Yo creo que a veces uno ya no inventa nada, ¿no? Finalmente te apropias de una figura, de la figura del monstruo, de la figura del vampiro, de la figura, no sé, ¿no?, del proceso de la metamorfosis, por ejemplo, que son cosas, que son elementos muy, muy conocidos, que son efectivamente eso, tropos del género, pero que uno puede configurar a su manera, ¿no? Yo quería ponerlos en escenarios que para mí fueran significativos, ¿no? Creo que también comparte eso con los intrusos. Yo quería cuentos que, además de tener este elemento, es decir, a mí sí me gusta que aparezca la figura, ¿no? Insisto, extraña, el monstruo, si ustedes quieren, pero yo quería también explorar al mismo tiempo que aparece si ustedes quieren, la manifestación sobrenatural, preternatural, etcétera, ¿no? Una exploración paralela que tiene que ver con miedos y con temores que son muy cotidianos, ¿no? Creo que casi todos los cuentos tienen como una suerte de doble lectura o de doble visión. A mí me parece que más allá de lo que vemos y de lo que puede o no ser monstruoso, hay algo que no es insólito, que no es sobrenatural, que por el contrario es tremendamente cotidiano y que da mucho miedo, ¿no? Que a fin de cuentas es como en ese cruce, creo yo, de estos temores manifestados o no en algo espantoso, y eso otro que es cotidiano y por lo tanto tremendamente posible, que surge, ¿no? Esta posibilidad de decir, Dios mío, ¿no? Eso es horripilante, ¿no? Yo no quiero que eso me ocurra. Entonces, bueno, ¿no? Esa era como un poco digamos, detrás de los cuentos en general, ¿no? Diría yo. Otra cosa que es interesante acá es que en ocasiones, y acá, bueno, podríamos comentarlo con algunos de manera individual, ¿no? Yo sabía que lo que yo tenía en las manos era una colección de cuentos, porque eso es una cosa interesante. A veces uno va escribiendo un cuento aislado aquí, un cuento aislado allá. Creo que en este caso yo la veía desde el principio como una colección. Yo trabajé los cuentos uno detrás de otro, quiero decir. Yo fui armando el libro, al final acomodé, ¿no? ¿No? Como yo los veía o los percibía, que no es necesariamente el orden en que aparecen publicados, porque eso se trabaja ya con el equipo de edición, desde luego, ¿no? Pero quiero decir, para mí formaban un todo, ¿no? Para mí tenían esta suerte como de atmósferas compartidas, de a lo mejor de vasos comunicantes, en fin, ¿no? Yo lo sentía así. Al mismo tiempo, también es verdad que 2 o 3 de los cuentos de Estado Larvario del Peligro obedecían a consignas muy precisas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cuento que abre la colección, que es A veces brillan de noche, es porque era un cuento que tenía que tener el elemento vampírico, ¿no? Porque, ¿no? Para una revista, ¿no? Tenía que estar ahí, en fin. Y para mí esa fue una experiencia muy, muy interesante, porque yo creo que yo trabajo de manera muy libre. Yo siempre he escrito sobre lo que se me pega la gana, pues, o sea, o no ¿no? Finalmente como de moda, pero para mí es un ejercicio interesante de pronto intentar trabajar con ciertos ejes que no son los míos, ¿no? Es decir, vamos a escribir algo en donde tiene que estar el elemento de eso, insisto, del vampiro o de la bruja, o
etcétera, etcétera. Y además, ¿no? Tenemos que ceñirnos a un cierto límite de palabras, por ejemplo. Para mí, ese es un ejercicio, que trabajo me costaba, al principio me costaba mucho trabajo hacer eso, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada a los cuentos que yo suelo hacer, suelen ser largos, ¿no? Estoy pensando en cuentos de 15 páginas. Aquí, en este caso, algunos son más cortos, y son más cortos porque son los cuentos cortos acá que yo pensaba o que había escrito con una consigna en la cabeza, ¿no? Que no son todos. Entonces, bueno, al mismo tiempo, para mí era como un reto pensar que se podía escribir el cuento con consignas ajenas en mente, pero al mismo tiempo respetando la forma en que uno cree que debe hacerse el cuento o en que uno considera que debe tratarse cierto tema. Y ese es absolutamente individual, ¿no? Uno tiene su forma de trabajar, de hacer el cuento, de armarlo, de pensarlo. Por ejemplo, para mí es muy, muy importante tener claro el final del cuento. Yo necesito, o sea, uno parte como de una intuición de la escritura, digo yo. Yo siempre digo que uno tiene una intuición del texto que quiere escribir. Y a partir de ahí, uno puede avanzar más o menos según esté cómodo, ¿no? Con la exploración un poco a tientas o según que uno quiera. Digo, yo conozco, de pronto he estado en espacios en donde hay gente que dice que yo necesito escribir ¿no? En una libretita como el guión completo del cuento y yo no empiezo a escribir hasta que yo no sé qué va a pasar, ¿no? Absolutamente en todo el cuento, y lo mismo para las novelas, pues, ¿no? En mi caso, yo creo que yo soy más bien una escritora como no de mapa, sino de brújula, ¿no? Ya ven esta distinción. Yo no necesito el mapa completo, yo no necesito una escaleta armada, y para cuento pues menos, pero sí necesito una idea precisa del final. Entonces yo tengo la intuición del cuento, escribo los párrafos, o sea, los cierres de los cuentos que ustedes tienen aquí, casi todos fueron escritos antes de escribir la parte intermedia, por ejemplo, ¿no? Eso es una constante para mí. Yo escribo cierres de cuento porque para mí eso es una especie de horizonte hacia el que tiende mi escritura, ¿no? Yo necesito que esté al final y entonces yo sé que voy hacia allá. Eso me facilita, y no creo que sea necesariamente el camino, el mejor camino para todo el mundo, ¿no? Pero para mí ese es el camino. Ese es el camino que a mí me permite llegar, ¿no? A la conclusión del cuento, porque yo sé hacia dónde va en términos de trama y en términos de desarrollo de personajes, si ustedes quieren, hacia dónde va el cuento. Y el resto, pues para mí es completar la ruta que va de A a C, ¿no? Con un B que puede ser inmenso, pero y en donde hay mucha libertad para moverse. Me ha pasado que a veces en curso, ¿no? Y en el momento de la escritura decido que pues ese final que yo había como pensado o previsto no es el mejor, ¿no? Por cualquier razón, pero en realidad les voy a decir que no es frecuente. Suelo ser más bien muy de ideas fijas, creo que más bien tendería yo a forzar, a tratar de empujar el cuento de alguna manera hacia ese final, ¿no? Insisto, puede pasar lo contrario, pero no es lo que me ocurre con frecuencia, ¿no? Suelo más bien ceñirme como a esa idea y voy, ¿no? Para allá. Y bueno, insisto, eso también pensando en términos como generales. Y en el caso de los cuentos ya más en particular, como dije, pues siempre cuentos que te cuestan más que otros, ¿no? Yo creo que aquí en el caso yo no sé por qué, será que uno yo creo que la escritura es una especie también de proceso como de traducción, ¿no? Es decir, uno piensa eso, a veces con palabras y a veces no. A veces uno tiene estas imágenes. Yo, por ejemplo, soy muy visual, ¿no? Veo cosas que no siempre puedo traerme como de este lado. No todas las historias se dejan traer o traducir, ¿no? A un texto, además, comunicable a los otros. Yo creo también que la escritura tiene que ver con la transmisión de una experiencia, ¿no? Con esa comunicación de una experiencia. Y no todo se deja
¿no? Poner en papel de manera inteligible para uno mismo y para los demás. Entonces hay historias que se nos resisten tremendamente, ¿no? Que como que no quieren cuajar. En este caso yo diría... ¿Me siguen oyendo? Sí, ya las veo otra vez. Es que se me fueron. Aquí en este caso hubo un par de cuentos que surgieron muy rápido, muy espontáneos, diría yo. Mi favorito de todo el libro es Crisálida Primera, que es un cuento que yo siento muy cercano, ¿no? A mí por un montón de razones y que por lo mismo quizá no me costó mucho escribir. No me costó mucho, quiero decir, desde el punto... No, creo que ahora sí estamos perdiendo un poquito la conexión. Ya regresé. Ya, Ya, sí, ya ya te estoy vemos otra vez. aquí. Sí, estabas hablando de Crisálida Primera. Que Crisálida Primera, justo ahí también yo me di cuenta que las perdía, entonces ahí me quedé también yo, sí. Es un cuento que no me costó realmente trabajo desde el punto de vista como técnico, diría yo, formal, ¿no? Al mismo tiempo, pienso que es un cuento que me cuesta por el contenido, ¿no? Como que es un cuento que yo siento como cercano a algunas experiencias mías, mucho más que en el caso de otros de los cuentos, ¿no? Es un cuento sobre la maternidad, ¿no? Evidentemente, y es un cuento además sobre diría yo que sobre la parte como oscura, ¿no? De la maternidad, sobre la parte dura de la maternidad. Y de alguna forma la experiencia de la protagonista se parece mucho, con todas las salvedades, es decir, yo tengo una hija que no es una larva, pero que más allá de esto quiero decir ese extrañamiento ante el recién nacido es algo absolutamente personal, pues, ¿no? Que es y absolutamente sacado de la experiencia. Entonces pienso yo que hay una conexión, ¿no? Mucho más clara con quién soy fuera del elemento de la escritura que en otros casos, ¿no? Ese es el cuento que menos trabajo me costó, ¿no? Escribir y sacar. Y es curioso porque, en contraparte, el que más me costó del libro también es un cuento en donde el elemento sobre la maternidad es importante, que es el de Capucha Gris, que es un cuento sobre yo diría que es un cuento sobre la maternidad en otro momento, es otro momento, pero para mí ese cuento de Capucha Gris era una especie de mezcla de distintas experiencias que se parecen a las mías. Yo viajé mucho en aeropuertos con mi hija pequeña, ¿no? Y hay la protagonista es una madre como fastidiada, ¿no? En este momento en donde uno lo que quiere es que eso ya se acabe, llegar, pero al mismo tiempo, pues se tiene que lidiar con lo pequeño y lo grande, ¿no? Que es la experiencia del niño que va contigo. Y en este caso, bueno, hay una suerte de pequeños flashbacks, ¿no? Sobre cómo el niño insiste en cosas, ¿no? Que pueden ser o no ciertas, pero que la madre no quiere ver, no quiere aceptar finalmente. Yo creo que eso es algo que más allá de la visión, como dije, sobrenatural, nos ocurre a todas las madres, creo yo. Al menos a mí me pasa y me sigue pasando. Todo esto que nos dicen o que está ahí, que nosotros nos negamos a ver, porque no puede ser, porque no queremos que sea así, ¿no? Y bueno, sin spoilarlo mucho, pero que al final de la historia no tenemos más remedio que contemplar, aunque sea de refilón, aunque sea con el rabillo del ojo, y entonces nos vamos con esta sensación de lo espantoso
que justamente no está todavía ahí porque lo que tenemos es solamente el germen del espanto. El espanto de ahí en adelante no puede sino crecer, ¿no? Lo que es y lo que estamos viendo es el principio de algo horrible. Y a mí esa idea me parece absolutamente, me pone los pelos de punta. O sea, yo quiero decir que si hay yo soy como muy inmune a veces a lo que escribo después de que lo escribo. O sea, a mí ya no me da miedo leer lo que escribo, pero este cuento en particular me da miedo. A mí este cuento sí me da miedo y me da mucho miedo porque, insisto, no por la presencia sobrenatural, sino por lo que implica darnos cuenta de eso, ¿no? De algo que no queremos ver y que sí está, ¿no? Y que entonces irnos y aceptar que tenemos que seguir con eso al lado, ¿no? Porque no hay más remedio, ¿no? No hay más remedio que continuar con eso al lado. Entonces, este cuento me costó mucho trabajo porque por el tipo de sensación que yo quería que produjera y porque yo no atinaba, creo, a amarrar bien los elementos de suerte que la sensación llegara cuando yo quería que llegara, ¿no? Finalmente el cuento, creo yo que el cuento termina justo en ese momento en donde esto que digo ocurre, pues, o sea, lo más terrible no ha pasado, pero lo intuimos, ¿no? Creo yo que lo vemos venir. Entonces, eso me costó trabajo. Yo no pensaba que el preámbulo era enorme, pero al mismo tiempo yo sentía que era necesario justamente para producir esta sensación al final, ¿no? De la historia. En fin, que me costó mucho trabajo, ¿no? Este cuento y lo escribí, lo reescribí, lo desbaraté. Ese cuento formaba parte de Los Intrusos, pero no estaba listo, ¿no? O sea, tenía ahí cosillas y yo dije, hay que sacarlo, hay que volverle a dar una lectura, una revisada, en fin, a ver cómo. Y ya, ¿no? Y bueno, estos son como los que están en los extremos. En medio de estos, pues están el resto, ¿no? Los que algunos me costaron más, algunos me costaron menos. Creo que efectivamente hay un elemento recurrente de esta idea de lo que ahora se llama el folk horror, ¿no? Que sí viene, ¿no? De obsesiones que son o que anteceden al momento de la escritura. Justamente ya lo dijeron, o sea, yo soy antropóloga de formación y además soy antropóloga de las religiones, ¿no? Digamos que mi especialidad era esa, ¿no? Así que creo yo que de ahí mucho de lo que hago y de lo que he hecho desde el principio tiene este filón de lo sagrado, ¿no? Para mí lo sagrado es el epítome del espanto. A mí me gusta muchísimo la palabra O en inglés, AWE, porque creo que esta idea ¿cómo decirlo? El asombro ligado a esta especie de temor reverencial que inspira lo sagrado, es en sí mismo productor ¿no? Está al origen de esos miedos, de lo que tememos. Finalmente tiene que ver con, yo creo que el elemento sagrado es una fuente inagotable de terrores, justamente porque nos pone en esta posición de insignificancia ante algo que por definición que nos sobrepasa, ¿no? Ante algo que no podemos entender, ante algo que es, ¿no? Insisto, por definición más grande, más poderoso que nosotros y que si está ahí, pues no podría hacer de nosotros lo que quisiera. Entonces, a mí eso creo que siempre me ha causado una especie de temor, ¿no? Tremendo. Entonces, bueno, quizá por eso era yo, o lo que me interesaba era el fenómeno religioso cuando yo empecé a estudiar antropología. Quiero decir, esa curiosidad que yo he encontrado como eje de la ficción acá en lo que hago, pues estaba ya finalmente ahí, ¿no? Es decir, yo buscaba estas historias o yo buscaba ese elemento porque había una fascinación hacia ese universo, ¿no? Entonces,
sí, sin duda, eso sigue, digo, lo que he escrito tiene, mi primera novela fue una novela sobre una mujer que finge raptos místicos, ¿no? Que finge que ve, ¿no? Tiene un entorno, es una novela con trasfondo histórico, tiene en el México de la colonia, ¿no? Hogueras se llama, y bueno, y esta mujer finge al principio estos raptos místicos en un intento de ganarse la vida, o sea, hay un pragmatismo detrás ¿no? de esto que ella finge, pero al final este fingimiento termina como superándola, como hay un momento en el que yo creo que ya no sabes si estás fingiendo o no, en que ya no sabes si las voces que escuchas vienen de la luz o de la oscuridad, ¿no? Entonces, a mí eso me parecía absolutamente fascinante y acá en estos cuentos, pues de alguna forma o de otra, pienso que se sigue filtrando, ¿no? Esta búsqueda o esta presencia de algo que es sagrado, que es digno de veneración y que al mismo tiempo es una fuente probable de destrucción o de oscuridad, ¿no? Y el caso más claro tal vez aquí sea que es definitivamente un cuento de folk horror, que es Bajo el árbol, ¿no? Pero pienso que el elemento está en otros, ¿no? Es claramente una historia folk horror con todos sus elementos, la comunidad, ¿no? Cerrada, con alguien. Es muy interesante la idea del folk horror. A ver, es que yo creo que son como las dos líneas como clásicas, diría yo, es la del extranjero que llega a la comunidad, ¿no? Y de pronto es absorbido por las costumbres de la comunidad, ¿no? Que no entiende, que lo superan, en fin. Y el otro que es es donde tú tienes la comunidad cerrada y hay alguien dentro de la comunidad que empieza a preguntarse, pero ¿esto por qué es así? Esto podríamos perfectamente cuestionarlo, moverlo, cambiarlo. Y bueno, el desenlace puede ser atroz, ¿no? Porque a lo mejor no sabes con qué te estás metiendo en el momento en que tú cambias ¿no? Esa tradición que está ahí por algo, ¿no? Y bueno, es lo que le ocurre un poco a la protagonista, donde ella dice, sí, vamos, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy alegórica en la idea de que sea un árbol y decir, sí, vamos, ¿qué pasa si tú vas? Yo me pregunto, a ver, ¿qué pasa cuando tú decides prenderle fuego a las ramas, ¿no? Al tronco ¿no? de donde tú provienes? ¿Qué pasa si tú le prendes fuego al tronco del que tú eres un fruto o una rama? Finalmente, yo no veo cómo podrías, ¿no? ¿Cómo puede eso? Es decir, sí podría salir bien, pero como que la conjunción de circunstancias en las que eso puede salir mal son tantas que lo otro que te queda es muy pequeñito. Entonces, bueno, ahí estaba esa historia que es folk horror y que al mismo tiempo yo quería que tuviera este elemento como del ecoterror, ¿no? A mí la idea de en el momento en el que aquello a lo que te enfrentas es algo no humano completamente, es decir, es un árbol, ¿no? O es un árbol y aparentemente es algo con lo que, de que nos rodea, que vemos todos los días, pero en el momento en que esa alteridad absoluta, porque es algo del reino vegetal, cobra, ¿no? No sé, Volición tiene rasgos que no debería tener completamente, ¿no? Yo estoy pensando que en estas definiciones, no sé si ustedes seguramente lo conocen, ¿no? A este libro de Mark Fisher, que se tradujo al español como Lo extraño y lo espeluznante, The Weird and the Eerie, que es una traducción con la que yo estoy absolutamente en contra. Yo odio esa traducción porque yo creo que de eerie no es espeluznante, ¿no? Lo eerie es lo inquietante, en todo caso se parece más a lo siniestro que a lo espeluznante. Y esta definición, esta parte donde él dice que es cuando hay algo donde no debería haber nada y no hay nada donde debería haber algo. Y creo que se aplica muy bien a este tipo de terror o de subgéneros donde seres que no deberían tener esas actitudes las tienen.
donde un árbol que no debería responder, ¿no? Moverse, reaccionar de esa forma, ¿no? Reacciona, ¿no? Eso, y no es algo en modo alguno desconocido, porque un árbol es un árbol y sigue siendo un árbol, pero tiene un elemento que no debería tener. Y entonces se convierte en algo tremendamente perturbador, con lo que, sin embargo, bueno, podríamos, ¿no?, convivir todo el tiempo. Entonces, bueno, y no sé, creo que ya hablé un montón, así que si quieren lo dejamos aquí y abrimos, no sé, si quieren alguna pregunta o algo específico de algún cuento, en fin, porque yo de pronto empiezo a decir y ya no sé, ya no sé dónde íbamos o cuál era la pregunta. Gracias por su paciencia. Todo lo que dijiste está perfectísimo. Yo entendí un montón de cosas también. Me encantó el término de el germen del espanto. Te lo voy a robar para un título. Y también todo lo que comentaste sobre el sectarismo, sobre la religión, eso está, sí, ya me queda mucho más claro un montón de aspectos de los cuentos. Me encanta todo lo que acabas de comentar porque sí, respondiste todas mis preguntas. Entonces, yo más bien quiero comentar, o bueno, leer solo una frase de cuento que estabas hablando de Bajo el Árbol, que fue uno de mis favoritos. Yo tengo también todo el libro. Respondí, seguro que se generaron por ahí otras. Sí, también, pero todo perfecto. Voy a leer esta frase que dice: ese año les tocaba a los Cosío, que tenían una niña de pecho. Las manos, dijo el viejo Shahim. Niña, pon las manos, y yo obedecí. La sangre de la niña era caliente y en la tierra formaba grumos espesos. Su madre tuvo que ser retirada a rastras. A veces pasaba, no todos eran suficientemente fuertes para enfrentarse con certeza a lo que el árbol exigía. Y yo creo que con eso se van a quedar más que picados quienes nos estén escuchando. Otro de mis cuentos favoritos es Pedazos de cuerpos por todas partes, que justo comienzan a aparecer cuerpos de cadáveres humanos en una localidad que está junto a un canal de desagüe, que es súper verosímil, es algo que todos conocemos, es algo que pasa en la mayoría de las ciudades. Entonces, bueno, ese también me gustó un montón. Y ya para ir cerrando, Encerrados, bueno, Capucha Gris ya lo decías tú, ¿no? Que es también muy, que tiene que ver con estos miedos sobre los hijos, y bueno, es una madre justo con su hijo pequeño, ¿no? Que está en estas cuestiones de los aeropuertos, que bueno, yo también te sigo en redes y sé que tú viajas un montón, entonces dije, esto es autobiográfico, esto le pasó. Ryan, sí, viajar con los hijos pequeños, Dios mío, ¿no? Ahí sí, es nunca del espanto, todas las que lo hemos hecho lo sabemos. Y también justo Crisálida Primera también me encantó por esta aversión a la maternidad, ¿no? Que es justo un tema que es poco tratado debido como a lo incorrecto ante la sociedad, pero me parece que está súper bien narrado. Me encantó y también me encanta los términos que eliges para describir ciertas cosas, porque aquí le dices criatura o larva a la niña que tú dices, no, que tu hija no es larva, pero me encantó el comentario. Pero leer solo esta frase que me fascinó. A la criatura era preciso entregarle todo, el alma, el cuerpo, el tiempo, la vida que a ratos se me escapaba a mí. No es, muchas veces no eres. Porque seguía necesitando de sol y calor, así que por las mañanas la poníamos en el pasillo, cerca de donde entraba mejor la luz. Su rostro relumbraba de amarillos, toda ella una vara famélica a la que aún le faltaba florecer. Parecía una plantita moribunda quejada de ictericia, y por un instante me estremecí ante su evidente fragilidad. Acerqué mi dedo para acariciarla y la criatura abrió sus ojos y lo que vi en ellos me asustó. Entonces, esto, ¿no? Resaltar la importancia de la nominación, decirle criatura y no hija, niña ni bebé. Y una de las acepciones del término criatura es precisamente ser fantástico e imaginario que causa terror. Entonces, pues nada, yo estaba así fascinada buscando simbolismos, buscando términos. Y ya para terminar, bueno, me encantó Encerrados, que justo tiene que ver lo que Ceci mencionaba, lo de la pandemia, que yo de verdad, wow, te admiro un montón por escribir tanto en pandemia. Yo escribí un libro y tú tienes ahí 3 por lo menos que sabemos y que ya se publicaron y uno se llevó un premio. Entonces, wow, de verdad. También una de mis preguntas era esa, ¿cómo le haces para escribir tanto? Y también. Y bueno, pues ya, bueno, cierro con Estado Larvario del Peligro, que es este hombre que
visita a 2 parientes en un sitio que ha cambiado y transformado a su vez a sus habitantes. A mí me encanta justo lo que Ceci mencionaba del horror corporal, que aquí se retrata de manera magnífica. Y yo pensé justo como en una bacteria, ¿no? En algo que está infectando o invadiendo, que yo creo que es un término más acertado, ¿no? Una invasión bacteriana o algo así. Y una frase, y ya con eso cierro. Mi tía se había remangado la camisa y al fijar mi vista en sus brazos desnudos, su apariencia me sobresaltó. También estaban manchados de verde y se movían de manera extraña, no sé cómo explicarlo, como si algo se deslizara a lo largo del hueso, una especie de hinchazón que temblaba y avanzaba por debajo de la masa del músculo y de la piel. Y ya, con eso cierro. Muchas gracias. Gracias a ti, Lola. Sí, es muy feo. A ver, a mí ese cuento me gustó mucho escribirlo. En realidad era una mezcla de algo. No se sabe qué es algo, es algo. Ma, creo que te nos estás perdiendo un poquito. Sí, parece que ahora te vemos, pero no te escuchamos, Alma. Sí. Ajá. Sí. Sí, tenemos imagen, pero no sonido. El sonido no está ahí. Ajá. Bueno, no sé, a lo mejor en lo que lo resolvemos, aprovecho bien para comentar, pues que creo que de pronto hay veces, como comentaba Alma, de estos cuentos que cuestan tanto trabajo, y a mí me llama mucho la atención que comentara cuánto trabajo le costó Capucha Gris. Ojalá que vuelva Alma, y bueno, si no también se lo diré después, para asegurarle que está muy bien logrado, ¿no? Porque a veces uno dice, es que me costó mucho trabajo esto y tuve que volver y arreglarlo y moverle. Pues, híjole, a mí también Capucha Gris es uno de los que más me ha impactado, y quería comentar también sobre algo que dijo Alma, que me llama mucho la atención, ¿no? Sobre cómo ella empezó con esta novela que tenía que ver con un personaje que fingía ver, ¿no? Esta idea también de aquel personaje que pretende ver y de pronto ya se pregunta si hasta dónde está fingiendo y hasta dónde está viendo o no, y me llama muchísimo la atención cómo en este camino de obsesiones y cosas que nos interesan y a las que volvemos, ¿no? Porque definitivamente creo que una de las oportunidades que nos da la literatura es poder volver a nuestras obsesiones una y otra vez y mirarlas desde distintos ángulos. A mí me llama mucho la atención cómo en Estado Larvario del Peligro hay, o sea, como otro lado, que el otro lado de quien no quiere ver, ¿no? O los personajes a quienes les dicen que no está pasando lo que los personajes están viendo, ¿no? Que es algo que ocurre mucho en Crisálida Primera, ¿no? De parte del marido, de parte de la suegra, decirle, no es cierto, esta niña es perfectamente normal, tú y tus cosas, ¿no? O en Pedazos de Cuerpos por Todas Partes, que, como bien decías también hace un rato, Alma, ¿cómo es que tú estás retratando horrores que sí existen y que por eso es que nos impactan tanto? Y pues claro que todos sabemos que Pedazos de Cuerpos por Todas Partes, pues bueno, a mí me parece claro que está explorando este horror de nuestras desapariciones forzadas, de las fosas, etcétera, ¿no? Y cómo es que, por ejemplo, los personajes dicen, pues también hay una crítica a la falta de cómo es que la autoridad pretende no ver estas cosas, ¿no? Igual en un fragmento que dice, pero hay que ser prácticos, como quien dice, hay que resolver. Claro que le hablamos al Ministerio Público, pero ya sabes, nadie nos atendió, nadie vino a ver qué tan mal tienen que estar las cosas para que alguien haga algo. Yo pienso que no nos creyeron, o tantas cosas pasan que ni el tiempo han de tener. Al final nos pasamos la tarde levantando los pedazos de cuerpo, los guardamos en bolsas de basura cerradas para que no olieran tan mal, los devolvimos al canal, a donde va a ser, del canal vienen y al canal van.
el resto de la historia ya lo conoces, al otro día regresaron y al otro también. Y es justo esta idea, ¿no? De lo que no se quiere ver, de lo que no se quiere resolver, vuelve. También quería anotar esta idea de cómo tú identificas también estas maternidades en Capucha Gris y en Crisálida Primera, pero también está lo que, pues, de alguna manera algunas personas se exploran o nombran como la hijidad, ¿no? O sea, historias de hijas, o cómo es que en este caso hay personajes que cumplen el doble rol, ¿no? Justo en Capucha Gris, esta mujer que es madre en el aeropuerto, pero que también fue hija y cómo también vuelven estas voces que es como de, ya lo has visto, ¿no? Tú sabes de qué se está hablando, o esto ya ha ocurrido antes y ya lo entenderás, ¿no? Como estas profecías de madres transmitidas a hijas que cuando son madres es, ahora lo veo, ¿no? Y ahora lo veo y ahora me estremezco también, ¿no? El estremecimiento transmitido de generación en generación también en Bajo el Árbol, en fin, me siento muy entusiasmada. La herencia. Sí, ¿no? De cómo está todo esto retratado ahí. Y bueno, pues invitar también a quienes están al otro lado de la pantalla a que lean Estado Larvario del Peligro. Hemos dado algunas probaditas y hablado, pero sobre todo la invitación es a que más personas tienen que leerte, Alma, más personas tienen que estremecerse y ser tocadas por esta parte siniestra, este eerie, que sí tiene tu literatura, que también tiene como estos elementos muy Lovecraftianos, ¿no? En donde lo siniestro también tiene, además de esta capacidad de generar asombro y horror, también una parte, diría yo, de éxtasis, ¿no? Y que comparte también este elemento religioso que a ti te interesó en algún momento en la antropología y ahora está también en esta literatura que tú nos compartes. Muchísimas gracias, Ceci. De verdad, sí, yo creo que tienes razón, ¿no? Esta exploración de algunos elementos que vuelven y que son obsesivos, la cuestión de la herencia en particular a mí me parece muy, muy interesante. Yo la sigo explorando, ¿no? Tengo una novela pendiente en la que estoy trabajando en estos momentos. Llevaba yo un bloqueo ahí, ¿no? Y de pronto me doy cuenta que es lo mismo, ¿no? Tiene que ver con este hecho de ser hija y a la vez madre, ¿no? Y de cómo eso fluye en ambas direcciones, para lo bueno y para lo malo. En fin, no digo más. Les agradezco muchísimo. Yo no sé si alguien quiere agregar alguna otra cosa. Enid, Lola. Sí, Alma, muchísimas gracias, Lola y Ceci. Me voy a permitir leer algunos de los comentarios que están en el en vivo. De entrada, pues Macarena Muñoz Ramos manda muchos saludos y te felicita mucho, Alma, por este libro. Carla también, pues habla que ha sido una gran presentación y muchas felicidades a Alma. Dilcia Soskia también dice de lujo el panel y la conversación, muchas felicidades. Luis G. Abadi también comenta que fueron muy buenas reflexiones y que ahora toca leer. Y John Lewis comenta que muchas gracias por acercarnos no solo a la literatura, sino al proceso que resulta tanto más interesante. Alma, además de ser una gran escritora, es una gran oradora. Sin duda, mordí el anzuelo para adquirir este nuevo libro y nos envía saludos a las 4. Y también Fernando Turren Mata desde Puebla, creo. Dice que muchas felicidades a todas por esta increíble presentación. Entonces, pues ahí están los comentarios y las felicitaciones, Gracias a Alma. todos. Algo que yo también quisiera mencionar y que es un trabajo que pues parte del esfuerzo editorial de Casa Futura y del trabajo que también se hace detrás del libro, es el tino que ha tenido Giovanni como, pues, como quien tiene el ojo de diseñador para conseguir ilustradores que le hacen toda la justicia a por los favor, libros. vean esa portada, es una maravilla. Sí, Sí, yo sí, estoy muy contenta, vean nada más que bonita. Sí. esta portada es de un ilustrador que se llama Juan Sin y pues creo que es una gran portada para un libro tan, tan interesante, ¿no? Entonces,
Pues no sé si quieran comentar algo más o podemos ir dando un cierre. Mientras, bueno, los invitamos a que adquieran el libro que está en la tienda en línea de Casa Futura. Tenemos algunos espacios de venta, pero creo que lo resolvemos más fácil a través de la página de la tienda en línea. Y les agradecemos mucho porque también pues somos una editorial situada en una provincia en este país, estamos en Pachuca, y cada que ustedes compran un libro donde apoyan a autoras tan geniales como Alma, pues también nos ayudan a seguir dando voz a otras autoras y autores de nuestro país, ¿no? Sí, pues yo quisiera agregar que, pues de nuevo felicitar a Casa Futura porque, bueno, también justo gracias a este libro de Alma Mancilla, yo he tenido la oportunidad de conocerles y de echar un vistazo a su catálogo. También tienen un catálogo, se ve muy cuidado, muy interesante. El cuidado o sea, sí se percibe también el trabajo del cuidado de la edición, el amor que tienen por el género y por la pieza, ¿no? Se percibe eso y bueno, pues yo sí ya quiero echar una mirada a los otros títulos que tienen y pues felicidades a Alma, felicidades a la editorial y qué gusto que existan estas iniciativas independientes porque nos hacen muchísima falta. Yo también quiero felicitar a la editorial y a Alma por escogerlos para publicar este libro, a ustedes por escogerla a ella para publicarla, y por lo que comentaste de las portadas, porque generalmente las portadas de muchas editoriales son pésimas y las suyas son muy lindas y sus ediciones también están muy cuidadas. Entonces eso, recomendarles tanto el libro de Alma como el resto de la colección, chequen por ahí lo que tienen y qué bueno que también incluyen ilustradores mexicanos. Sé de otras portadas también que están súper buenas y súper lindas. Entonces eso, y volver a invitar a quienes nos están viendo y escuchando a leer Alma, pero justo también a eso, ¿no? A darle oportunidad a editoriales independientes porque justo abren el espacio que no existe en otros lugares. Gracias. Muchas gracias, pues muchas gracias a todos. Leo de última el comentario de Edna Montes, que comenta que genial verlas juntas y una maravillosa presentación. Muchísimas gracias, Lola, Ceci, Alma, gracias a las personas que nos vieron, porque hoy en el 8M, pues estamos acá las mujeres que estamos leyendo, mujeres y mujeres escribiendo, y eso nos pone muy contentas siempre. Entonces, pues les invitamos a que den seguimiento a la cartelera de Casa Futura, a nuestra agenda de publicaciones y por supuesto a la obra de Lola Ancira, a la obra de Ceci Magaña y a la obra de Alma Mancilla. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, abrazo para las tres y muchas gracias a los que nos siguieron por acá. Bueno, buenas noches.